semana pasada vimos el segundo de 3 puntos de esta historia que es verídica, hermanos. ¿Recuerdan ustedes? Estos 3 puntos nos van a ayudar a entender que la verdadera fe en Dios no puede ser destruida, es inquebrantable a pesar de lo problemática e incomprensible que parezca el sufrimiento en nuestras vidas. No puede ser quebrada, hermanos. El primer punto que vimos fue hace 2 semanas, fue el debate entre Dios y Satanás, ¿verdad? No voy a entrar ya más detalle a esto. Vimos el debate entre Dios y Satanás brevemente. ¿Recuerdan ustedes? Este primer punto nos introduce a la corte celestial, a donde se está dando todo esto, el debate entre Dios y Satanás, donde se presentan los hijos de Dios, los ángeles, comparecen ante Él, ¿no es cierto? Entre ellos, ¿quién se encuentra? Satanás, que dijimos que significa adversario. Es Satanás el adversario. Y recuerdan ustedes, el acusador por excelencia de ¿quiénes? De todos los escogidos de Dios. Ahí está. A la pregunta que Dios le hace, que Dios dice, recuerdan ustedes, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué hace Satanás, hermanos? Satanás le responde, Satanás se contrapone y le dice que Job le sirve solo por un interés propio, ¿no es cierto? Job le está sirviendo, le ama por un interés personal, que Job es bueno porque Dios le premia su bondad con toda la felicidad, con toda la riqueza con la que Job está pasando en ese momento, pero le dice, pero si Dios, tú le quitas todo, entonces te vas a dar cuenta cómo va a blasfemar en tu propia presencia. La respuesta de Satanás, hermanos, pone a la vista de todos nosotros, cuando contesta esto, está evidenciando su carácter tan perverso, ¿no es cierto? Está evidenciando lo malvado que es. Él no cree en las cosas, él es un escéptico, es incapaz de creer que otros seres pueden tener algo de bondad, entendiendo que todos somos pecadores. No estoy diciendo que Job no era perfecto y sin pecado, entendiendo que todos somos pecadores, pero Satanás no lo cree, hermanos, y piensa que no hay personas bondadosas. Y si se dan cuenta, su respuesta es una infamia, está difamando, es una infamia en contra de Dios cuando él responde esto, porque lo acusa ¿de qué, hermanos? De que Dios, hermanos, acusa a Dios de verse obligado a sobornar a los hombres, es lo que está diciendo. Satanás le está diciendo, tú les das, y de esa manera cuando tú los sobornas, ¿qué hace el hombre? Te ama, te quiere, te sigue. Es lo que está diciendo Satanás, ¿no es cierto? ¿Con cuál propósito? A fin de que sean buenos. Entonces es una calumnia contra Dios, hermanos. Y también es una calumnia contra Job, por lo que hemos estado leyendo, porque quiere dejar ver que Job le es fiel solamente porque le conviene así a Job, porque conviene serle fiel, no porque le ama, ¿no es cierto? Te conviene por todo lo que le da, no es tu amor genuino lo que hace que tú te hagas especial con el Señor. Entonces, conociendo bien el carácter de Dios, conociendo bien el carácter de Job, de su siervo Job, ¿qué hace, hermanos? Jehová acepta el desafío de Satanás, capítulo 1, versículo 11, acepta el desafío, pero ¿qué hace? Le prohíbe tocar su persona. Muy importante, el versículo 12 del capítulo 1. Y así comienza el debate entre Dios y Satanás, quien es el adversario. ¿Y qué dice el versículo 12? Y salió Satanás de delante de Jehová, y entonces Job fue entregado a Satanás, hermanos. Dios entonces soberanamente permite a Satanás poner a prueba la fe de este siervo de Dios, de Job, y Satanás ataca todo lo que Job tiene, hermanos. Sus bienes materiales, sus hijos, su familia, excepto ¿qué? Su persona, excepto su físico. Y esto nos llevó al segundo punto que vimos la semana pasada. El segundo punto era que va a su primer ataque Satanás, versículo 13, y dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job y le dice, estaban arando
los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron ¿quiénes? Los sabeos, y los tomaron y los mataron con sus espadas, y solamente escapé yo. Y aún estaba hablando, dice, cuando vino otro, le dijo, fuego cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solo escapé yo para darte esta noticia. Vimos que Satanás hizo varias cosas. Cuando Satanás empieza a afligir a Job, cuando Satanás empieza a atacar a Job, ¿qué dijimos, hermanos? ¿Lo hace sutilmente? No, no lo hace sutilmente, ¿no es cierto? Lo hace con toda su fuerza, hermanos. Empieza a afligir a Job con todo su rigor y manda a Job 4 golpes muy duros, hermanos, contra Job, uno tras otro. Se le amontonan entonces ahí todos los problemas a Job, y Satanás comenzó a atormentarle de una forma devastadora. ¿Recuerdan ustedes? Él se metió e infundió odio con los sabeos, mandó a los sabeos a que tomaran a los bueyes y a las asnas de Job y mataran también a sus siervos, versículos 13 al 15. Satanás hizo caer fuego del cielo, el cual consumió a las ovejas y a los pastores, versículo 16, y luego él continúa en el 17, los caldeos hicieron 3 escuadrones, van contra ellos, arremeten, se llevan lo que hay ahí, los camellos, y matan a los criados, solamente escapa uno de ellos para darle la noticia a Job. Entonces Satanás, ¿qué hace, hermanos? Motiva a los caldeos para que los llevaran, para que se llevaran los camellos, mataran a los criados, según este versículo 17. Y también dijimos que Satanás, hermanos, como ustedes pueden observar aquí en el texto, lo que estoy leyendo, se mueve con todo tipo de agentes, ¿qué? Humanos, ¿no es cierto? Con los caldeos, con los sabeos. Y aquí hago un paréntesis, estoy solamente haciendo un resumen, pero recuerden, hermanos, Satanás puede tener influencia sobre las personas, ¿no es cierto? Muy importante que recuerden esto. Hasta aquí, todas las pérdidas que sufrió Job, ¿cómo eran? Materiales. Había perdido todo, hermanos. Seguramente Job sí estaba contrariado, pero en la confianza que tiene con el Señor, estaba tranquilo. Pero vienen ahora, ¿qué, hermanos? Amigos, las pérdidas familiares. Versículo 18, entre tanto que estaba hablando, vino otro y dijo, tus hijos estaban ahí comiendo, bebiendo, y un gran viento vino de todos lados, del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa. ¿Y qué pasó, hermanos? Mató al hermano mayor y a todos los que estaban ahí, sus hermanos, ¿no es cierto? Mandó un gran viento que destruyó la casa de su hijo el mayor, quien murió junto con todos los que estaban ahí, versículo 19. Simplemente decíamos, esto aplastó a estas personas, y ya a este punto, hermanos, Satanás ya había asestado su golpe final, ya había caído fuertemente sobre Job. Job entonces pierde la bendición más grande de todas. ¿Y cuál era? Su familia. No había prosperidad sin tener una familia, sin tener a sus hijos. Y observamos también una cosa, hermanos, que el primero y el tercer golpe llegaron por medio de la maldad de los hombres. Y el segundo y cuarto golpe fueron resultados de cosas naturales, ¿no es cierto? Fuerzas naturales. Y esto fue, no sé si hasta aquí los vuelvo a atraer al contexto histórico, a la visión histórica de lo que estaba sucediendo ahí. Esto fue sobrenaturalmente pavoroso, lo estamos leyendo, pero todo lo que iba aconteciendo momento a momento era pavoroso, ¿no es cierto? Job fue azotado. ¿Y por qué digo pavoroso? Porque Job fue azotado con una diversidad de cosas, hermanos, que eran inexplicables para él en ese momento y para todo el mundo ahí. ¿Cuál fue la respuesta de Job cuando durante todas estas pruebas sobrenaturales, por decirlo así, cuál fue la respuesta de Job que dio en ese momento? ¿Recuerdan ustedes? Versículo 20. Se levanta Job, rasga su manto, rasura su cabeza y se postra en tierra y adora. Cuando escuchó los 3 primeros mensajes, dijimos, los tomó con calma, él estaba escuchando esto, pero piensen ustedes, llega el cuarto mensajero y le dice, tus hijos han muerto. ¿Cómo se pone Job? Ahora sí mal. Expresa su dolor con varios símbolos de aquella época. ¿Y estos símbolos cuáles eran? Que se acostumbraban en aquel tiempo. Rasga su manto, recuerdan, una toga abajo y su manto arriba.
quebrado socialmente, rasura su cabeza en forma de expresar su dolor y se postra y adora. Y al postrarse, hermanos, hizo uno de los actos simbólicos de humillarse en sumisión ¿a quién? A Dios, quien es el Señor y quien es el Creador. Se humilla ante Él en medio de qué circunstancias, de las más adversas en la vida por las que pudiera pasar un hombre, hermanos. Entonces, no pidió ayuda, sino que lo que hizo fue, en lugar de salir corriendo a pedir ayuda, ¿qué hizo? Se postra. Seguramente sus rodillas ahí se doblaron también, hermanos. Se postra y adora a Jehová. Escuchen, con esta expresión adora a Dios. ¿Recuerdan ustedes versículo 21? De esta forma lo adora y le dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y yo ya expliqué esto y hice algunas preguntas a ustedes si esta hubiera sido nuestra contestación, ¿no? Seguramente hoy estás recordando en este momento algunas de las diversas pruebas por las que has pasado y que probablemente tu contestación no ha sido como la de Job. Pero aquí lo adora. Y decíamos que cómo podía Job hacer una declaración de este tamaño. ¿Cómo puede decir Job, Jehová da y Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito? ¿No es cierto? ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo puedes decir esto, Job? Si tu vida, decíamos, es un desastre. Si tu vida está terminada, ¿cómo puede decir esto? ¿Qué es lo único que nos puede llegar al pensamiento, hermanos? Su perfecta relación con Dios. Es una relación especial que tiene Job con Dios. Hermanos y amigos, no pasen por alto este pedazo de la Escritura. Job tenía una relación especial. Cuando tú y yo tenemos una relación especial con Dios, seguramente muchas de las adversidades las podremos estar pasando, aun cuando sean las más graves. Podremos tener la confianza que Job tenía para con Dios, hermanos. Entonces, Job reconoce la soberanía y acepta lo que había ocurrido como una obra especial, una obra misteriosa, porque recuerdan, otro de los puntos que no queremos que falte es que Job sabía esto. No, ¿quiénes estaban enterados de esto? Las huestes celestiales, ¿no es cierto? Las de maldad, ángeles buenos, ángeles malos, Dios, ¿no es cierto? Pero Job no sabía esto. Entonces reconoce Job la soberanía de Dios, acepta lo que había ocurrido como algo que provenía de Dios, misteriosamente de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí, hermanos? Vemos que Satanás se equivoca en cuanto a lo que piensa de Job, en cuanto a lo que piensa de la relación que tiene Job para con Dios. Job reconoce la soberanía de Dios y se postra y le adora. ¿Cuál fue el punto aquí que hablábamos? ¿Qué es lo que nos enseña entonces en la Escritura aquí, en este primer evento? Que Dios, hermanos, le enseñó a Satanás y a los ángeles y a nosotros y a todo el mundo entero, hermanos, de personas, que la fe salvadora, la fe que realmente es verdadera, no depende del tipo de circunstancias por la que estemos pasando. ¿No es cierto? Eso es lo que aprendemos. Nuestra fe no depende si tengo mucho o tengo poco, si mi fe no depende si la circunstancia es difícil o no. Mi fe depende de mi amor y mi relación y mi obediencia y mi intimidad con mi Dios, con el Creador. Entonces, hermanos, cuando Dios transforma una vida, y entendamos esto, aquí la importancia de ser salvos, aquí la importancia de ser un verdadero creyente, porque cuando Dios transforma una vida por medio del Señor Jesucristo, cuando Dios redime tu vida, cuando Dios redime mi vida y nos hace pasar de esas criaturas antiguas a estas nuevas criaturas, cuando el poder de Dios salva a las almas y las convierte para Él, ese hombre verdaderamente va a ser capaz de amar, va a ser capaz de obedecer a Dios. ¿Se dan cuenta de esto? Cuando realmente ha habido una salvación. Y ese amor que es verdadero nunca va a depender, escuchen esto, nunca va a depender de las circunstancias. Porque parece hoy en día, hermanos, que las iglesias y sus creyentes dependen de cómo me va para que sea mi relación con Él. Si me va bien, entonces tengo un Dios que me va a ayudar. Si me va mal, entonces no hay un Dios que me va a ayudar. Y Job no está siendo usado de esta manera. Dios transforma, hermanos, y cuando transforma a los hombres, les da un amor tan sincero, hermanos, desinteresado y leal a Dios,
que aún en medio de circunstancias son fieles al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios está mostrando a Satanás la fortaleza de una fe inamovible en la persona de Job. ¿No es cierto? Y para demostrar esto, ¿qué dijimos? ¿A quién usó? A Job. Y tú vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué usó a Job? ¿Por qué me usa a mí o por qué ha usado a otras personas? Bueno, eso es de Dios. Lo vamos a ver un poquito más adelante al final, hermanos. Está mostrando a Satanás cómo es el verdadero amor de Dios. Qué impactante, hermanos, es saber que Dios muestra esto, ¿no es cierto? Más que enseñarnos el libro de Job, cómo podemos sobrellevar los sufrimientos en la vida, en nuestra familia, en cada uno de nosotros, más que enseñarnos el sufrimiento, Dios está enseñándonos en este libro, hermanos, la virtud que tiene el hombre, que es un hombre de piedad, la virtud que tiene un hombre piadoso, la virtud de un hombre que ama verdaderamente a Dios, de un hombre que adora verdaderamente a Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. No por lo que Dios le ha dado, sino debido únicamente a la devoción y al amor real que el hombre debe tener con Él. Es lo que se está mostrando aquí. Ahora, Job entonces confió en Dios, hermanos. Escuchen ahora. Aquí nos quedamos. Satanás regresó. Qué impresionante, ¿no? Oye, ya lo tiene devastado. Y en el capítulo 2, observen, Satanás regresa, y esto es lo que nos lleva a nuestro punto final, el tercer punto a considerar en esta historia verdadera, y que nos va a ayudar a ver la verdadera fe en Dios, que no puede ser destruida a pesar de que sea tan problemática y tan incomprensible cuando viene ese sufrimiento, hermanos. El tercer punto es el segundo ataque de Satanás. El segundo ataque de Satanás. Ahí está, un ataque satánico, versículos 1 al 10 del capítulo 2. En otra ocasión, en otro tiempo, hubo una reunión en el capítulo 2, observan ahí. Nuevamente vemos aquí en Job que se nos lleva otra vez ¿a dónde, hermanos? Al cielo, a la corte celestial, porque esto está aconteciendo en el cielo. Nuevamente, parece que se repite, ¿no?, las mismas palabras, y así son, algunas de ellas. Aquí en el capítulo 2, otra vez una reunión celestial, donde se escucha la conversación entre ¿quién? Entre Jehová y Satanás, quien es el adversario. Y aquí está esta conversación, y inicia en el capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué dice Satanás? Otra vez a todos los que estuvieron en el discipulado 1 esta mañana, ¿recuerdan de dónde vienes? ¿Cuál es la problemática del hombre, hermanos? Satanás está rodeando la tierra para ver quién de ustedes es mucho más débil y a quién de ustedes puede atacar. ¿Quién de ustedes tiene problema de pornografía? ¿Quién de ustedes tiene problema de lujuria? ¿Quién de ustedes tiene problema de mentira? ¿Quién de ustedes tiene problemas de finanzas? Entra por todos lados, está buscando, hermanos, a quién devorar. Y le dice Satanás al Señor, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás, de rodear la tierra y de andar por ella. Observen, Satanás vuelve a tener la misma conversación con nuestro Señor, ¿no es cierto? Versículo 3, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que todavía retiene, observen aquí, todavía retiene su integridad? Oye, ¿qué hubiera pasado con nosotros, hermanos? ¿Qué hubiera pasado contigo, amigo? ¿Dónde estarías ahorita? ¿Con quién estarías acudiendo? ¿No? Irías, en lugar de postrarte y adorar, ¿qué hubieras estado haciendo? Ya metido con tus 4 o 5 familiares, pidiéndole ayuda, auxilio, yendo a la policía, hablando a 1000 gentes para ayudar, psicólogos, pastillas. ¿Quién sabe qué tanto estaríamos haciendo, hermanos? Y lo que le contesta a Dios es, y que todavía, a pesar de eso, porque ya era fuerte, lo que tenía ya era fuerte, todavía retiene su ¿qué? Su integridad. Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Importante esto.
A Dios, hermanos, observen en el texto, a Dios le encanta, le complace señalar la constancia, la constante fe de Job en esa prueba de fuego, ¿no es cierto? No lo omite, parece repetitivo, pero el Señor le gusta decir, ¿no has visto que este hombre fiel a mí ha soportado todo? Es lo que le está diciendo a Satanás. Y Satanás le responde, observen, hermanos, versículo 4, dijo a Jehová, piel por piel. Es algo que, son palabras, y no voy a entrar a detalles, hermanos, pero son palabras que no todos llegan a una conclusión. ¿Qué significa esto? Pero piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Yo quisiera llegar a la idea de, y este es mi punto personal, me abstengo de que sea el bíblico, pero poco a poco, una cosa tras otra, ¿no es cierto? Porque me parece que el contexto está así, una cosa tras otra, y Satanás le dice piel por piel. De verdad que si a ustedes no se les hace chinita su cuero, su piel, cómo habla este ser, cómo es tan cruel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso, ay hermanos, y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, antes de entrar, ¿qué pasaría con nosotros? Ya estamos devastados, ya no tengo hijos, o sea, ¿qué es lo que anhelas en ese momento? Morir. Seguramente ya hubieras anhelado morir desde antes, porque tu esperanza probablemente no está en el Señor. Parece que todo se cayó, todo está devastado. Con un cinismo, hermanos, tan profundo, Satanás le responde, tiene el atrevimiento de responderle así. Sugiero que vean, que subrayen en sus Biblias esa parte del texto, cómo le responde. Piel por piel, toca su hueso, su carne, y va a blasfemar. Con ese cinismo tan profundo le dice a Dios esto, y en realidad lo que le está diciendo, hermanos, es esto: déjame o permíteme tenerlo una vez más, ¿no? Dámelo unos instantes más, y ahora sí te vas a dar cuenta. Dámelo y verás cómo en esta ocasión él va a blasfemar contra ti. Es lo que está diciendo. Y pobre Job, hermanos, insisto, él no sabía qué estaba pasando. Y entonces, versículo 6 del capítulo 2, y Jehová dijo a Satanás, ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué tendría que haber dicho el Señor? Bueno, ni se te ocurra decir qué es lo que piensa el Señor, porque a nosotros no nos importa lo que Él hace, lo que hace, porque Él es Dios. ¿De acuerdo? Pero dijo Satanás, le dijo a Satanás, he aquí, Él está, ¿en dónde? En tu mano, mas guarda su vida. O sea, acepta esto. Aunque Dios reconoce, hermanos, observen en el versículo 3, y dijo Jehová a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él está bien, todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste. Aunque Dios reconoce la injusticia de permitir que Job fuera afligido, hermanos, tiene confianza en Job y da permiso a Satanás para poner ahora, ¿qué? Una enfermedad en su mano. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí. No. Una enfermedad que viene desde el pie, desde la punta del pie hasta la coronilla, hermanos. ¿Se dan cuenta? Le da la oportunidad de poner esta enfermedad. Sin embargo, Dios le declara, esta vez lo puedes azotar, pero ¿qué? Y aquí está en tu mano. Esta vez está en tu mano. ¿Más qué? Más guarda. Qué impresionante, hermanos. Aquí lo único que puedo ver es la misericordia, el amor de Dios, porque dice, y su protección, su provisión, todo, hermanos, desde el Señor, porque dice, tócalo, pero guarda. Aquí es importante. No va a morir. Y le da ese permiso. ¡Qué increíble!
¿Qué confianza tiene Dios con Job? Total, porque él está haciendo una declaración impresionante de las cualidades de Job. Insisto, ¿qué confianza tiene Dios con nosotros? Qué importante, hermanos, es tener una relación con Dios sólida, verdadera, seria, legítima. Una relación en donde verdaderamente Cristo ha cambiado tu vida, donde verdaderamente el poder de la cruz y su sangre derramada ha surtido efectos en ti porque lo has creído de manera sólida. Has entendido lo que es la salvación. Has entendido que hay una relación con Él en su palabra y que te tienes que comunicar y que tienes que depender y que todas esas cosas te van a ayudar para cuando vengan las grandes adversidades. Hermanos, nuestra relación con Dios no se trata de nada más conocerle y no orar y no leer y no aplicar la Biblia a nuestra vida. Eso no es cristianismo, eso no es relación, eso no es salvación, hermanos. La salvación produce cambios, como decía. El ser redimido produce cambios en tu vida de tal forma que vas a poder enfrentar y amar a Dios y enfrentar las diferentes situaciones en tu vida. Entonces, esta vez le permite nuevamente azotarlo, pero no matarlo. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna que va desde ¿dónde, hermanos? Hirió a Job, y aquí importante, desde la planta del pie hasta ¿dónde, hermanos? O sea, todo su ser, todo el ser de Job, hermanos, todo estaba enfermo. Toda la persona de Job estaba enfermo. Satanás nos deja ver aquí la Biblia, el libro de Job, que Satanás puede traer entonces ¿qué a la vida de los creyentes? Enfermedades. ¿No es cierto? Es lo que podemos ver. Satanás hirió a Job con llagas. No era una llaguita, hermanos. Satanás hirió a Job con llagas muy dolorosas que brotaron por todo su cuerpo. Esas erupciones estaban por todo su cuerpo. Esa descripción de su dolor, hermanos, es solamente un resumen de los muchos males que Job sufría. Esa descripción está aquí. Cuando ves el resto del libro, y que te invito a que tú leas el resto del libro, vas a lograr ver muchos más detalles que no se incluyen en esta parte inicial del libro que estamos estudiando. Cuando tú vas más adelante, vas a ver todos los detalles y sufrimientos que Job tenía. Por ejemplo, no quería ponerlo, pero te pongo un ejemplo. Job capítulo 7, versículo 5. ¿Qué dice? Mi carne, nada más para que entendamos qué le sucedió a Job. Mi carne está, ¿qué? ¿Qué estaba inventando o qué, hermanos? Mi carne está vestida de gusanos y de costras del polvo. Mi piel hendida y abominable. ¿Recuerdan que sus amigos en el capítulo 3 lo vieron y no podían creer lo que estaban viendo enfrente de él? Job 19:7. Observen ahí, 19:7. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. ¿Qué está pasando ahí, hermanos? Mi aliento vino a ser... su enfermedad le traía un aliento fétido. Puede ser, ¿no es cierto? Era lo que estaba pasando con Job. Job 30, versículo 17. Hablando de qué estaba pasando con él, Job 30, 17 dice: la noche taladra mis huesos y los dolores que me rodean no reposan. ¿Qué está diciendo, hermanos? Había una corrosión de huesos ahí, ¿no es cierto? ¿Y cada cuándo le dolía, hermanos? Todo el tiempo. La noche taladra mis huesos. Pues es como cuando tú dices, ay, qué dolor tengo, pasé una mala... Él tenía ese dolor constantemente. Por eso Satanás, en un sentido, no trataba de equivocarse cuando decía, déjamelo otro tiempo y verás si no blasfema contra ti. Porque él sabía que iba a ser sumamente doloroso lo que iba a atravesar Job. La noche taladra mis huesos y los dolores que me rodean no reposan. ¿Qué significa esto? Ahí están constantemente el dolor. No hay reposo para el dolor, está constantemente ahí. Y creo que es Job 3:25, hermanos. Porque temor
porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué está expresando ahí, hermanos? ¿Está tranquilo? No, hay sentimientos de temor, ¿no es cierto? Yo creo que hay depresión ya ahí fuerte. Job 7:14. Observen, 7:14 dice: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué significa esto? ¿Qué tenía Job en las noches? Pesadillas. ¿No es cierto? Observen, hermanos, qué miserable situación de Job. ¿Se dan cuenta de esto? Ahora tiene que abandonar su casa, alejarse de toda la sociedad e irse a otro lugar y sentarse en medio de un montón de basura, en medio de un montículo que está formado por toda la acumulación de basura que quemaban fuera de la ciudad. Por eso dice que sale fuera de la ciudad. Él se va, se aleja de todos para ponerse en medio de ese basurero, por decirlo así. Llega ahí, donde quemaban la basura fuera de la ciudad. El dolor de Job, hermanos, es tan molesto, tan fuerte, que ¿qué hace, hermanos? Toma un tiesto, ¿no es cierto? Creo que está aquí. Y tomaba Job, ¿qué? Un tiesto. Este es un pedazo de barro, de vasija de barro. Job toma toma un tiesto ahí para rascarse. ¿Se dan cuenta? Y se sienta en medio de la ceniza para expresar su lamento. O sea, vean la condición de Job, hermanos. Por su estado tan deplorable, por su estado tan miserable que está experimentando ahí, su lamento, ahí se encontraba. Y tanto el tiesto aquí, hermanos, el tiesto como la ceniza, lo que significan aquí el tiesto y la ceniza, indican que era su humillación de su condición física, hermanos. Lo que lo había llevado al basurero. Significaba eso ahí. Entonces, está ahí afuera de la ciudad, rascándose con este tiesto, donde realmente supongo que se dirigían todos los mendigos, todos los que estaban desposeídos, llegaban a ese lugar, como sucede ahora. ¿No es cierto? Esa era la situación de Job. Nadie se acercaba a Job para consolarle, porque su condición era tan cruel, tan fea, hermanos, que causaba asco y repulsión verlo. ¿Pasa o no? Sí. Cuando alguien está mal, pasa sucio, con llagas, causa cierta repulsión. Bueno, con Job estaba pasando esto. Nadie se acercaba por esta repulsión que tenían hacia él. Entonces, Satanás, hermanos, observen aquí, sabe perfectamente que la soledad, porque él se va a ese lugar, a ese quemadero de basura, se va solo, a donde no está la sociedad. ¿Qué pasa cuando está solo, hermanos? Satanás sabe, hermanos, que la soledad es muy buena para atacar y derribar el corazón de las personas. ¿Has experimentado eso alguna vez? La soledad te hace, y Satanás actúa muy bien y dice: ahora te me largas para allá, y ahí te vas a morir y ahí vas a blasfemar. Porque la soledad es muy cruel, hermanos. ¿No es cierto? Entonces, el punto es que Satanás puede traer enfermedad. Versículo 8. Y dice: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Otra vez aquí está Job, insisto, con un tiesto, pedazo de barro, quitándose las costras, las úlceras, ahí sentado, un montón de cenizas. Ya expliqué esto un poquito. Este era el símbolo de duelo, un símbolo de tristeza. Y entonces Satanás contó con una aliada, hermanos. ¿Recuerdan esto? Cuenta con una aliada. ¿Quién era? Su esposa. Porque recuerden que Satanás hace uso de las personas. Entonces Satanás cuenta con una aliada, su esposa, la cual se convierte en el instrumento satánico, hermanos. ¿No es cierto? Para animarle a hacer precisamente lo que Satanás quiere que Job haga. ¿Y qué es lo que Satanás quiere que Job haga? Que blasfeme. ¿Y qué le dice su esposa? ¿No es cierto? Le anima precisamente a que haga lo que Satanás quiere. Una esposa, hermanos, que más que animarle, una esposa que más que ayudarle,
y que es totalmente contraria a la mujer virtuosa de Proverbios 31, totalmente contraria, se acerca y le dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Y quién había dicho, no observas la integridad? ¿Aún la retiene? ¿Y qué le dice su esposa? ¿Aún la tienes? Dios diciendo y jactándose con todo el mundo, Él retiene su integridad. Y su esposa decía, suelta tu integridad. Interesante, hermanos. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios. Aquí está. Maldice a Dios. Es lo que quería el diablo quisiera. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y qué impresionante. ¿Qué? ¿No es cierto lo que dice? ¿Qué? Esto es profundo. O sea, piensa como, ¿qué no piensas? Y tú dirías, Job, ¿qué no eres tú el que no piensa? ¿Cómo estás? ¿Qué no te ves? ¿No es cierto? Muchos de nuestros familiares dirían, ya salte de esa iglesia, ya qué haces ahí, ¿no ves que te va tan mal? Ya deja a tu esposa, ¿qué no entiendes que ella ya estuvo mal? Deja a tu esposo, ¿no entiendes que él está mal? Pero Job dice, hermanos, ¿qué? Impresionante. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no. Yo doy tantas gracias a Dios, hermanos. Quiero trabajar en mi vida. No quiero ofender a mi Dios. Quiero que Dios tenga una confianza como la que tuvo con Job. Que pueda verme a mí íntegro. Y que no llegue a su presencia y que vea a un desleal frente a él. A un hipócrita frente a él. Y para eso, hermanos, tal vez tendrán que llegar las pruebas. Creía que si moriría, inmediatamente iba a blasfemar contra Dios. ¿No es cierto? Su esposa. Y así se iba a librar de todas las tribulaciones, de todo su dolor, de todo lo que estaba pasando. Pero esto es realmente impresionante, hermano, lo que está sucediendo aquí. Dios está dejando ver el punto majestuoso acerca de la salvación verdadera. Dios nos está dejando ver aquí algo impresionante, hermanos. ¿No es cierto? Acerca de la verdad, de la verdadera piedad, de la verdadera relación con Dios. Nos está dejando ver la fe verdadera, la fe que no claudica, la fe que está pegada al Señor constantemente. Está hablando acerca de un corazón que realmente es recto. La persona, hermanos, el punto es este. La persona que realmente ama a Dios no es la persona que ama a Dios por lo que tiene. Yo amo a Dios porque tengo mi casa, mi carro, ha sido muy bueno conmigo. Es exactamente lo que nos está enseñando Job, hermanos. No es por lo que tengo, no es por lo que me ha dado, sino la persona que ama a Dios es por lo que Dios es para él. Lo que Dios representa para mí, este es el punto específico de Job, hermanos. Nuevamente Satanás, ¿qué pasa, hermanos? Se equivoca, ¿no es cierto? No le había dicho, déjamelo un tiempo y vas a ver cómo va a blasfemar. ¿Y qué pasa con Satanás? Se equivoca, hermanos. Lo que dijo era mentira, o lo supuso mal. Lo que la mujer malvada dijo a Job, no logró que Satanás, hermanos, lograra su acometido. Al contrario, hermanos, ¿qué sucede cuando escucha a Job, a su mujer? Su reacción, hermanos, fue fuerte. Obsérvenla. ¿Qué? Yo creo que ahí tenía toda la fuerza Job, y en medio de esa dificultad, ¿no es cierto? Observen, Job reacciona fuerte y le reprocha severamente ahí a su esposa. Pero esta reacción, hermanos, de Job reivindica o vindica, ¿no es cierto?, de nuevo la confianza que Dios ha puesto en Job. Aquí vemos cómo esto se exalta, hermanos, y le dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Aquí está. Le dijo a su mujer que hablaba como una mujer insensata. Job no pecó en nada de esto, hermanos. Le dice, eres insensata, eres como una persona
con deficiencias morales, eres con una persona con deficiencias espirituales, no entiendes esta parte. Es decir, como una persona que no está ligada al Señor, hermanos. Entonces, como podemos observar aquí el texto, hermanos, la fidelidad de Job todavía está ¿cómo? Porque aquí está la clave. En todo esto no pecó Job. ¿Cómo está la fidelidad de Job con Dios? Está intacta. ¿Le pudo tocar? Y ya que había pasado con Job, hermanos. Aún con un cuerpo agusanado, Job se mantiene fiel a Dios, hermanos. ¿No es cierto? Su devoción a Dios era desinteresada. Su relación con Dios no dependía de sus ganancias propias. No, incluso, hermanos, piénsenlo, su relación con Dios no dependía de su salud personal. Esto es importante. Su relación dependía de su intimidad, de su fe verdadera, de su amor por Dios. Satanás, el adversario, había fracasado en su esfuerzo y no va a aparecer, observen ustedes, fracasa en su esfuerzo y en los siguientes capítulos, en ninguno de los demás capítulos hasta el 42, ya no vuelve a aparecer. Ya no vuelve a aparecer. Resistir a Dios, resistir al diablo. ¿Y el qué va a hacer, hermano? Va a huir. Amamos a Dios, nos acercamos a Él, resistimos al diablo y Él va a huir de nosotros, hermanos. ¿Se dan cuenta? Su fidelidad de Job aquí se ve frente a este libro. La persona que realmente ama a Dios no es la persona que ama a Dios por lo que obtiene. Entendamos esto, hermanos. Sino la persona que ama a Dios por quien Él es. Ahora bien, hermanos, a manera de resumen, muchos de ustedes, si han leído Job, conocen toda la historia, ¿no es cierto? El resto de la historia. No puedo pasar una predicación con tanto poema aquí, y que me gustaría hacerlo, pero a manera de resumen, hermanos, Job, después llega un grupo de amigos, ¿no es cierto? Y 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar. Job tiene ahí un grupo de amigos que se acercan a él y le dan una serie de consejos tontos, mal habidos, hermanos. Consejos que realmente fracasan delante de Dios, porque Dios se molesta aún con ellos y les dice a Job, les dice a ellos, presenten sacrificio y Job va a orar por ustedes. Ya les explicaba esto, toda una pintura de Cristo nuestro Señor, a quien Él nos perdona de nuestros pecados y de las tonterías que decimos, hermanos, acerca de Dios, de las cosas que pensamos acerca de Dios. Él lo pone en Cristo nuestro Señor como el perdón de nuestros pecados. Pero bueno, ahí están estos aconsejándole mal, desde del capítulo 4 hasta el capítulo 37. Job, en medio de toda esta tristeza, hermanos, en medio de todo este quebranto de su corazón, en medio de toda esta derrota que hay ahí, los capítulos 3 al 10 relatan toda su tristeza. Ustedes léanlo después, ¿no es cierto? Y realmente se está doliendo, Job está entristecido, es natural, es humano, ¿no es cierto? Y capítulo 3, si ustedes lo pueden ver, ahí Job maldice el día que nació. Dice, por ejemplo, versículo 1 al 6, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido. ¿Se dan cuenta de la situación de Job? Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga el número de los meses. Está diciendo, maldice, Job, maldigo el día en que nací, ¿no es cierto? Y entendamos, hermanos, ya dimos un panorama de por qué está sucediendo esto. Job está entristecido, Job está realmente mal en su corazón, en un sentido. Job 6.2, observen, dice, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en alabanza.
En el capítulo 10, él dice ahí, en versículo 1, mi alma está hastiada de mi vida. ¿Se dan cuenta? El lamento de Job. Versículo 2 y 3 también dice ahí del capítulo 10, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo ahí Job, hermanos? Está cuestionando a Dios. Job no era perfecto. Job, en un sentido, su orgullo, hermanos, le hace pecar, porque él cree que no merecía tanto. Esto es lo que Job está diciendo, hermanos. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que estás haciendo conmigo? No puedo explicarme, no puedo entender por qué están sucediendo todas estas cosas. Todo lo he perdido, mis bienes materiales se han perdido, mis familiares murieron, mi salud ya fue tocada, físicamente estoy mal. ¿Por qué tú haces esto? Es lo que le está diciendo. ¿Está bien esto, hermanos? Y entonces, hermanos, Job no recibe respuesta del cielo. Hay un silencio del Señor. No recibe respuesta, solo están todas esas acusaciones malavidas y acusaciones perversas de sus amigos para con Job. ¿Y cuáles eran sus acusaciones? Has pecado. Todo lo que tenías es dinero mal habido. Y piensen ustedes, entiendo un poco a los amigos de Job, pero porque nosotros hoy sabemos todo. ¿Ellos lo sabían? ¿Job lo sabía? Nadie en ese tiempo lo sabía. Ahora lo sabemos nosotros. Pero están estas acusaciones falsas. Pero en el capítulo 38, hermanos, Dios responde a Job ¿desde dónde? Desde un torbellino. Y observen. ¿Y sabes lo que le dice a Job? Vayan todos al capítulo 38. ¿Sabes lo que le responde Dios a Job ahí en el capítulo 38? Le dice, observen, véanlo, ahí está. Mira, Job, quiero hablarte un poquito de lo que sucedió cuando Satanás se acercó conmigo. Y también me quiero disculpar un poco porque te ocupé de ejemplo. ¿No es cierto? Ahora, la razón por la que hice esto y lo que sucedió, mira, llegó Satanás y me dijo que si te podía probar. Y ¿le dijo esto, hermanos? No. Esto es importante que observemos. Nunca se menciona esto en la Escritura. El Señor nunca te va a decir eso a ti y nunca nos va a decir eso. Si Él le place explicarnos, nos va a explicar. Si no le place, no nos va a explicar, hermanos. ¿Te das cuenta? Aquí está la presencia de Dios, aquí está la grandeza de Dios. El Señor simplemente le dijo, observen, versículo 2, ¿quién es ese que obscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¡Qué tremendo! Ahora, cíñete como varón los lomos. O sea, fájate, cíñete como varón los lomos. ¿Y qué dice? Yo te preguntaré, tú no me tienes que preguntar, yo te preguntaré y tú me vas a contestar. ¿Quién puede hablar así solamente, hermanos? Dios. Observa versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? A ver, hermanos, ¿quién tiene una cuestión aquí contra Dios? ¿Quién quiere saber algo de Dios? ¿Quién quiere una explicación inmediata de Dios? Ubiquémonos, hermanos, y nosotros no estábamos ahí cuando las cosas fueron fundadas y existieron. Solo Él tiene esta gloria, hermanos. Él es Dios y lo que Él hace es perfecto y lo que Él hace, nos pregunta es cierto. Y observen, házmelo saber si tienes que... Observen, a ver, dímelo si tienes tantita inteligencia. ¿Se dan cuenta de lo que le está diciendo? ¿Quién ordenó las medidas? Y observen aquí, importante, ¿quién sabe cuánto mide la tierra, hermanos? Y le dice, ¿quién ordenó las medidas? Si lo sabes. A veces nos creemos tan sabios, hermanos, de querer preguntarle que nos diga todo lo que necesitamos saber. ¿Y qué le contesta Dios a Job? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular?
¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Quién de ustedes conoce esto, hermanos? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto, dímelo. Si lo sabes, dímelo. Y observen, estoy ya en otros versículos, hermanos. Versículo 16, 17, 18. Y observen el 32, por ejemplo, me impresiona. Siempre, preguntas directas a la persona. Observen, 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubran muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dieran ellos, y te dirán ellos, henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Observa, ¿sacarás tú? ¿Supiste tú? ¿Dispondrás tú? ¿Alzarás tú? ¿Enviarás tú? ¿Tú podrás hacer y entender y hacer todo esto? En pocas palabras, hermanos, lo que Dios le está diciendo a Job es, ¿qué es lo que le está diciendo, hermanos? ¿Por qué estás cuestionando esto? La cosa es, ¿tú qué sabes? Tú no sabes nada. ¿Por qué cuestionas esto? Dios le está diciendo, ¿quién eres tú para venirme a cuestionar a mí? Yo soy el que soy, yo voy a hacer exactamente lo que yo quiero, ¿no es cierto? Lo que le está diciendo. Dios está revelándose, hermanos, está revelando su persona, ¿no es cierto? Está revelando su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, ¿no es cierto? Todas sus virtudes se están revelando. Y finalmente, hermanos, cuando Dios le revela todas estas virtudes, y tengo que recortar porque el libro me apremia aquí, si no me voy a estar otro domingo y lo voy a extender. Finalmente, hermanos, Job entiende o no el mensaje del Señor. Sí, capítulo 42, hermanos. Y Job respondió al Señor y le dijo, versículo 1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Qué diferente, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo queda el corazón tan aligerado, tan suavecito cuando te pasan pruebas como las de Job, ¿no es cierto? ¿Cómo entiendes hasta ese momento, no es cierto? ¿Cómo entiendes la voz de Dios y su grandeza cuando Él te empieza a hablar? ¿Cómo es posible, hermanos, que cuestionemos a un Dios por lo que ha hecho y seguirá haciendo aún sin que lo entendamos? Y Job dice, observen a ese Job, recuerden a ese Job, ¿cómo estaba ese Job, hermanos? Ese Job agusanado, ese Job cuestionable. Responde a Jehová y dice, yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Qué está declarando? Tú eres el omnisciente. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, ¿y qué dice? Y tú me enseñarás. Qué impresionante, hermanos. ¿Qué le pasó a Job? Bueno, ahí están las 5 clases. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y observen. Aquí es donde entendemos este texto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job realmente, hermanos, está diciendo, Dios, no entendía nada, pero ahora entiendo. Entiendo, Dios, que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el Dios poderoso, que tú eres el soberano sobre todas las cosas. Para eso tienes que leer Job completo. Que tú eres el soberano sobre todas las cosas. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer, lo queramos o no. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú conoces todo. Tú tienes todo privilegio para hacerlo.
Lo único que sé es que yo soy un necio por llegar a abrir la boca tan grande que tengo. ¿No es cierto? A esa conclusión llega Job. He estado hablando cosas que van más allá de mi pobre y limitado entendimiento. Por eso dice Job: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué significa esto, hermanos? Yo te conocí solo a partir de ¿qué? Por ahí yo escuchaba. Sabía, entendía, ¿no es cierto? Y aquí importante, hermanos, Job para Dios ya era entonces una persona especial. Y dice Job, siendo esa persona especial, yo nada más había oído. Imagínate si le conoce, ¿qué va a hacer Job? Imagínate lo que Dios puede hacer con nosotros cuando le llegamos a conocer de verdad, sin cuestionamientos. Yo te conocí de lo que había escuchado, pero ahora conozco acerca de ti por una razón. ¿Cuál fue esa razón, hermanos? Ahora sé quién eres tú. A partir de todo lo que aconteció en mi vida, a partir de esa experiencia tan tremenda, ahora sé quién eres tú. Las pruebas, hermanos, nos ayudan a conocer a Dios. Job reconoce entonces aquí su pecado. Esto es el derecho soberano de Dios de dar y quitar, lo que él había expresado al principio. Tal vez lo había expresado y no había entendido exactamente qué estaba diciendo, pero ahora sí entiende el derecho soberano de Dios de darte las cosas y de quitarte las cosas. ¿Él tiene derecho de hacerlo, hermanos? Amo a mis hijos. Escuché como el pastor, su hijo iba en su carro, recibe la llamada telefónica a su casa y le dicen: tu hijo se estrelló, se rompió las costillas, una atravesó el pulmón, otra atravesó el corazón y ha muerto. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Otra mujer diciendo: perdí a mi hijo. Otro papá diciendo: mi hijo tiene 1 año de muerto. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? A partir de la experiencia personal empezamos a reconocer nuestro pecado. ¿Cuál? De dejar de pensar mal de Dios y cuestionarlo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no entiendo esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Se dan cuenta? Un verdadero creyente, hermanos. Decía este hermano: abracé a mi esposa, tuvimos que esperar en el Señor y confiar en todas sus promesas. Es ahí donde se pone en práctica mucho, hermanos. Job dice: ¿quién soy yo para cuestionarte? En conclusión, hermanos, el punto de este libro es mostrar la verdadera fe, la piedad de Dios, y cómo Dios, hermanos, es tan generoso, tan misericordioso, aun cuando hay batallas tan grandes como esta. Es mostrar que el verdadero salvo por Cristo, el cual Job menciona como su redentor en el versículo 25 del capítulo 19, bajo ninguna presión va a abandonar o va a negar a Dios. El verdadero creyente no lo va a negar, hermanos. Aún enfrente de la pérdida de todas las cosas, el verdadero redimido por Cristo va a permanecer fiel. ¿Observan? Ahora el entendimiento como este Job, hermanos. Mucho más grande. Ahora su relación con Dios, ¿cómo es? Más alta. Hay mayor entendimiento de quién es Dios. Por esto Dios, hermanos, cuando Job reconoce a Dios, pide perdón, reconoce quién es Él y quién es Dios, Dios derrama bendiciones y le dio más de lo que tuvo para al comenzar. Versículo 10 del capítulo 42. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentado al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron con él pan en su casa.
y se condolieron de él y le consolaron de todo mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, ¿sí? Lo duplicó, ¿se dan cuenta? 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. ¿Observan esto? Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había, hermanos, mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Yo quiero llegar a esa meta, hermanos. Van a venir pruebas. Requiero ser un verdadero creyente. El creyente no debe ser hipócrita, hermanos. El verdadero creyente va a permanecer fiel, cualquiera que sea la circunstancia, por la sola razón de que la redención en Cristo, hermanos, el haber sido perdonados en Cristo, hace de nosotros personas nuevas, personas diferentes. Y aquí termino. Dios recompensa a sus hijos fieles, hermanos. Pero en un tiempo, escucha esto, en un tiempo, el Señor, bajo sus propósitos, bajo su propósito soberano, puede escoger entre uno de los suyos, hermanos, a Satanás para que cumpla sus propósitos. Con el único propósito, y observa esto que te digo, de demostrar al mundo que la verdadera fe salvadora no depende de las circunstancias. No depende si es favorable o no lo que me está sucediendo, sino del amor y obediencia y fidelidad a Dios, no por lo que me da, sino por lo que Él es. La fe que agrada a Dios es la fe que se mantiene firme, hermanos. Aun cuando no parece que Dios está actuando, aun cuando parezca que Dios es indiferente en nuestras aflicciones, aun cuando no podamos entender lo que Él no nos contesta, cuando nuestras súplicas y nuestras oraciones desesperadas, dejemos, hermanos, como Job las cosas y digamos como él: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Aunque él me matare, aún voy a esperar en él. Yo creo que nos falta mucho para llegar a ese nivel de pensamiento, hermanos, pero en Cristo. Por eso Pablo podía decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el nivel de relación es tan íntimo que la Escritura, su voz, es suficiente en nuestras vidas. No necesitamos más. No necesitamos llevarlos a psicólogos, no necesitamos tomar medicamentos, no necesitamos nada, hermanos. La Biblia es suficiente, su voz es suficiente, mi relación con Él es suficiente, porque Él es Dios y Él existe. Él manda y las cosas se hacen. Señor, gracias por permitirnos escuchar parte de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos ser convincentes en todo esto, que entendamos que la verdadera fe, Señor, no depende de las circunstancias, depende de quién eres tú, Señor, y de nuestra verdadera relación contigo. Padre, gracias porque tú, Señor, estás con nosotros, aunque parezca que no es así. Y ayúdanos a ser, Señor, personas que podamos ser ejemplos de que somos leales, fieles y que te amamos sin ningún interés, Dios. Y agradecemos tu alta misericordia, Señor, como lo demostraste en Job al final. Tu alta misericordia, Señor. Tú no deseas nada malo para nosotros. Aún en medio de todo esto, nos das crecimiento, Señor.
Permítenos llegar a tu reino de forma sincera, Señor. Permítenos llegar a una vejez, si es tu voluntad, digna de honrarte, Señor. En Cristo te pongo en tus manos a cada familia que está aquí, aquellos que tienen sus batallas en cuanto a quién eres tú. Señor, obra en sus vidas. Y tal vez esto no suena lógico, pero es tan real, Señor, aun cuando tengan que ser probados o tengamos que ser probados, Señor, porque tú vas a estar ahí permaneciendo fiel. Nuestro Redentor vive. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.